Bueno, como bien ustedes saben, nos encontramos hoy ante un panorama por ahí un poco incierto a la fecha que estamos. Lo que sí podemos conocer ya es que la ley de eh, 27430, digamos, que es la de reforma tributaria, nos vino a realizar diferentes cambios en lo que es la parte de previsional y también en la parte laboral, digamos, en lo que es a lo que concierne en la parte de contribuciones patronales, sobre todo, ¿sí? Entonces, básicamente de esa ley 27430 vino a modificar el decreto 814, ¿sí? Ahí yo tomé nota de básicamente 4 artículos de esta ley, que por ahí son los a destacar, ustedes por ahí ya lo saben, que el 165, en el cual se habla de una unificación de las alícuotas de contribuciones patronales en un periodo que abarca hasta 2022, en el cual la unificación quedará en una alícuota del 19,5, ¿sí? La del 21 disminuirá hasta unificarse en esa alícuota y la del 17 también tenderá a ir a la del 19,5. Después el artículo 166 que incorpora un artículo 3 a lo que es el decreto 814 original, que aún está sin reglamentar, hasta esta fecha al menos yo una reglamentación al respecto no lo he encontrado. Después tenemos el artículo 167, por ahí es el que más ruido nos hace, y que es la incorporación de, llamémosle, de un mínimo no imponible. Básicamente el artículo lo que dice es un monto a detraer de la base imponible, ¿sí? Sujeta a contribuciones, jubilación, ley 19.032, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares, ¿sí? O sea, la base imponible de las remuneraciones imponibles 2 y 3, ¿sí? Ustedes bien saben que ese mínimo no imponible a detraer también tiene una manera escalonada de ir detrayéndose el importe original que hoy fue establecido en 12.000 pesos, que es para este año 2018 se va a poder detraer el 20% de esos 12.000 y progresivamente se irá, pasará al 40 el año que viene, 60, 80, hasta llegar al 100% en el 2022. Esa suma que se va a detraer, ¿sí? Es una suma que se va a actualizar año a año por el índice de inflación, por lo cual es incierto cuál es la suma que se van a detraer en los años siguientes. A la fecha actual, ¿sí? Nos encontramos ante este panorama, pero ustedes bien saben que dependemos en realidad de la implementación del aplicativo de AFIP, ya sea el SICOS, que va a ser la versión 41, ¿sí? En el día de ayer por ahí AFIP publicó distintas novedades, lo había hecho previamente con la resolución general 4209, donde establecía básicamente cuál es la versión del aplicativo, y ahí nos dio un cierto panorama de cómo iba a ser la modificación que se iba a realizar, en la cual en el artículo 2 de esa resolución nos dice que además de la incorporación de las nuevas alícuotas que entrarán en vigencia a partir de 2018, lo que se va a hacer es la incorporación de un campo para informar la detracción del importe fijado por el artículo 4 que hablábamos, ¿sí? Respecto del mínimo no imponible, ¿sí? Entonces, nosotros en una primera instancia, la actualización la íbamos a sacar a principios de marzo, habíamos encarado, ¿sí? En base al conocimiento que teníamos de la ley, simplemente
lo habíamos encarado haciendo una modificación directamente trabajando, ¿sí?, en la determinación de lo que hoy el sistema hace es los topes máximos, ¿sí? Los topes mínimos y máximos que tiene el sistema. Básicamente las contribuciones no tienen tope máximo, sino que tienen un tope mínimo únicamente. Y este mínimo imponible nos decía que una vez que se detraiga el monto, que en este caso de este año 2.400, esa base imponible nunca podía ser menor al tope mínimo, ¿sí? Cuando se publicó la resolución 4.209 que establecía las novedades respecto de cómo iba a ser la modificación del SICOD y la declaración en línea, tuvimos que volver hacia atrás por el hecho de que la incorporación de este campo a informar que establece esta resolución nos abrió la incógnita de si ese campo iba a poder, por ejemplo, exportarse desde el sistema en el TXT que hoy se genera para la exportación, lo que implicaría la incorporación de un campo o una columna nueva dentro de ese TXT. Lo cierto es que hoy, por las novedades que se publicaron el día de ayer incluso, nada explica o nada menciona que ese monto se va a poder exportar. O sea, nosotros en el sistema lo vamos a poder calcular al monto a detraer, pero hasta ahora no se sabe si ese valor lo vamos a poder exportar al aplicativo. Ustedes por ahí tendrán otra información. Yo voy por un momento, voy a acceder a la página de AFIP. Como esto salió publicado en el día de ayer, por ahí ustedes todavía algunos no lo han visto. Ustedes díganme si visualizan. Yo estoy accediendo en este momento a la página de AFIP. Bueno. ¿Sí? Dentro de las novedades que publicaron el día de ayer, por la tarde se publicó que el servicio de declaración en línea iba a estar interrumpido momentáneamente por las modificaciones que se están realizando justamente para las novedades en la presentación a partir de la versión 41. Pero previamente, por la mañana, habían sacado otra novedad, otro artículo, ¿sí?, donde básicamente explicaban esto que estuvimos comentando recién, ¿sí? Y acá me detengo en una parte, ustedes no sé si lo verán en el mismo color que lo veo yo, que es un color azul, un recuadro azul, un rectángulo, donde dice versión 41. Una pregunta a los asistentes. Bueno, continuando entonces, ya me evacuaron la duda de si se escuchaba bien o no. Decía, en esta parte, como un rectángulo en color azul, nos dice, versión 41, operativamente, el monto se informa al iniciar la confección de la declaración jurada para un periodo fiscal. El monto máximo para los periodos febrero de 2018 a diciembre de 2018 es de 2.400. Ahí tendríamos que hacer una llamadita y pensaremos que en los meses de junio, por ejemplo, la página nos va a dejar informar los 1.200 pesos adicionales en concepto del SAC, porque en uno de los artículos creo que sí es el 167, ¿sí?, donde establece el mínimo no imponible, habla de que en los casos de SAC se podrá incrementar la suma
en un 50% o proporcional a los días trabajados en el semestre. Lo mismo va a ocurrir en el caso de que haya una final, ¿sí? Así que queremos creer, digamos, que la página va a contemplar esos casos y en esos meses excepcionalmente me va a dejar informar una suma superior a 2.400. Fíjese el siguiente párrafo, dice en DEL, o sea, declaración en línea, ese monto se va a replicar automáticamente para toda la nómina. El empleador debe revisar ese importe y puede modificarlos en los casos en que corresponda. Y por último nos dice que la remuneración base de contribuciones luego de la detracción no podrá ser menor al mínimo previsional. Quiero centrarme en el segundo párrafo, donde nos dice que en la declaración en línea el monto se va a replicar automáticamente para toda la nómina. Lo que nosotros entendemos acá, desconocemos si hoy ya el servicio de declaración en línea está disponible y ya se puede vislumbrar, digamos, parte de estas modificaciones. Pero lo que nos da a entender acá es que el monto, al momento de generar la presentación, así como usted tiene que informar, por ejemplo, la cuota fija RT, ¿sí? En este caso, o el seguro colectivo de vida obligatorio, que es un monto fijo, va a haber un campo en donde van a poder, donde va a estar informado el monto, que en este caso es 2.400, y ustedes van a poder tildar o indicar si ese importe lo van a aplicar en toda la nómina, ¿sí? De esta manera, ¿cuál es el inconveniente? Si fuera así, que es una información a realizarla manualmente por ustedes, ¿sí? Por el usuario. En aquellos casos que tengan la suerte de que en una determinada nómina todos los empleados fueran jornada completa, no pasa nada, porque el monto es 2.400 para toda la nómina. Ahora, si tenemos empleados de jornada reducida, habrá que corregir manualmente ese valor. A no ser que permitan ellos importarlo, o sea, informarlo en el archivo TXT, y en ese caso nosotros, como ya lo tenemos calculado, lo vamos a poder exportar, ¿sí? Así que eso va en el transcurso del día de hoy y en el transcurso de estos días nos vamos a ir enterando de eso. Desde nuestro lado, con la actualización que salió la semana pasada, nosotros ya podemos, digamos, calcular ese valor a detraer, ¿sí? Ahora lo que resta saber es si lo vamos a poder exportar o si ustedes manualmente en la generación de la declaración jurada lo van a poder calcular o indicar manualmente. Después, acá me están informando algunos de los asistentes, ¿sí?, que la modificación en el día de hoy ya está disponible, que acaban de ingresar a la página y la modificación ya está disponible para informar el valor a detraer, ¿sí? Pero repito, nosotros ahora con lo que yo voy a mostrar en el sistema, yo voy a mostrar cómo vamos a poder calcular para cada empleado, ¿sí?, el valor a detraer proporcional. Y va a restar saber si la página va a permitir importar ese valor o lamentablemente va a ser una modificación, digamos, que lo van a tener que hacer ustedes todos los meses al momento de generar la declaración jurada. Después, bueno, ahora vamos a volver sobre el sistema y vamos a empezar
a mostrar cómo es la implementación entonces de de este cálculo del monto a detraer. Bueno, en primer lugar, dentro del módulo de sueldos y jornales, en parámetros del servicio, ¿sí?, se incorporó un campo que es donde ustedes van a poder informar el mínimo no imponible según el artículo 4 del decreto 814, ¿sí?, que nos dice como una leyenda, valor a detraer mensualmente en concepto de remuneración bruta, ¿sí? Entonces ustedes acá van a informar según el año el monto a detraer total por jornada completa, en este caso 2.400. Luego, en la configuración de la empresa, ¿sí?, o sea, en módulo de sueldo y jornales siempre, archivo, empresa, configuración, se incorporó un tilde que dice si aplica o no el artículo 4 del decreto 814, ¿sí?, mínimo no imponible. En su momento estaba la duda de qué pasaría en aquellas empresas que venían gozando del beneficio de la ley 26940, ¿sí?, en la cual básicamente, bueno, habían distintos tipos de empresas. Podrían estar las que eran microempleadores, que tenían hasta 5 empleados, o aquellos que tenían entre 15 y 80 empleados. Entonces, los microempleadores tenían el beneficio de no pagar contribuciones nunca, o sea, no, siempre una detracción del 100%, digamos, en las cargas patronales. Y después teníamos aquellos que podrían tener el beneficio de tener un 50% permanente, ¿sí?, por 2 años, no permanente, sino por 2 años, un 50% de reducción en las cargas patronales. O, si no recuerdo mal, ustedes me ayudarán, otro tipo de empresas, creo que eran a las que tenían hasta 15, que podían tener un 75% de reducción el primer año y un 50% de reducción en el segundo año. Bueno, la norma en ese caso establecía, ¿sí?, la nueva ley, que aquellos que tuvieran relaciones, o sea, personal con el beneficio vigente, lo podrán tener o lo seguirán teniendo hasta que cumplan con los plazos, ¿sí? En el caso de aquel microempleador que no paga contribuciones patronales, ¿sí?, lo podrá tener hasta 2022 a ese beneficio. Y aquellos que tienen el plazo de 2 años, una vez que cumplan con ese plazo, perderán ese beneficio. O sea, o lo podrán mantener hasta que cumplan el plazo de 2 años. Patricia me consulta, aprovecho porque está relacionado con el tema, que no le aparece el tilde o el casillero para tildar si aplica el artículo 4 del decreto 814. Si no aparece ese casillero es porque no ha actualizado el sistema a la última versión. Ustedes, para chequear cuál es la última versión, dentro del sistema, en el signo de interrogación, acerca de gestión integral del estudio, deberían chequear y tener la versión 6.4.15. Si no la tienen, contáctese con soporte para ver por qué no se actualizó el sistema. Bueno, entonces vamos a tildar acá, suponiendo que esta empresa, digamos, no tiene nómina con los beneficios de la ley 26940 y va a hacer uso de los beneficios de la nueva ley, ¿sí? Entonces vamos a tildar. Voy a ingresar a convenios y acá vamos a ingresar clic derecho, importar desde repositorio. Nosotros hemos incorporado un convenio donde está el concepto que hay que crear en cada convenio para que ustedes puedan copiar y pegar, ¿sí?
Entonces, vamos a importar desde el repositorio el convenio cálculo mínimo no imponible de tracción según artículo 4, decreto 814. Una vez que estamos en ese convenio, vamos a la solapa conceptos. Voy a modificar para mostrarles cómo es la configuración del concepto y luego lo vamos a copiar al convenio que vamos a trabajar. Bueno, es un tipo de concepto que lo vamos a clasificar de tipo contribución. Les recomiendo que le asignen el código 5000. Lleva esta descripción. Chequeamos que tenga el tilde en habilitado. En la solapa liquidaciones vamos a chequear en los tipos de liquidaciones en los cuales vamos a querer que se calcule ese monto a detraer. ¿Sí? Y vamos a chequear en haberes normales. No vamos a tildar primera quincena, porque lo vamos a hacer directamente el monto a detraer en la segunda quincena. Vamos a calcularlo en vacaciones. Bueno, puede estar o no el tilde, no importa, porque nosotros el cálculo en el periodo que hay vacaciones lo hacemos directamente en la mensual. Sí vamos a tildar primer SAC, segundo SAC y final por renuncias, que son los tipos de liquidaciones que tenemos nosotros por sistema y que son tipos de liquidaciones en los cuales vamos a calcular contribuciones. ¿Sí? En la solapa categoría chequeamos que tenga el tilde en todas las categorías. En cantidad vamos a indicar el valor asociado, origen valor asociado y en valor asociado 1. En valor unitario el origen valor asociado. ¿Sí? Y vamos a tener seleccionada una función de valor unitario que es la que nos va a determinar ese monto a detraer teniendo en cuenta, ¿sí?, las horas trabajadas por el empleado para calcularlo proporcionalmente y teniendo en cuenta cuando hay liquidaciones de SAC o finales, el cálculo adicional que se realiza en concepto del mismo. Y en importe, ¿sí?, vamos a hacer una operación de cantidad por valor unitario por importe. ¿Por qué hacemos esta cuenta y por qué lo convertimos en un valor negativo? Porque si nosotros después queremos obtener una planilla del usuario del sistema, nosotros tenemos que hacer jugar este valor dentro de lo que sería la base imponible de la contribución a la jubilación, por ejemplo, ¿sí? Entonces debería ser un valor que estuviera neteando dentro de la base imponible de la contribución jubilación, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares. Si no, el papel de trabajo no nos va a dar exactamente igual a después a lo que genera la página con la determinación del formulario 931. ¿Sí? Entonces necesitamos que, como es un valor a detraer y los conceptos son todos positivos, necesitamos hacerlo negativo. ¿Sí? Ustedes me dirán por qué lo hacemos con un concepto de contribución. Bueno, nosotros lo pensamos y lo definimos como concepto de contribución justamente cuando nos enteramos que ellos iban a incorporar un campo donde se iba a informar el valor. O sea, necesitábamos tenerlo calculado sí o sí de forma discriminada, separada, pensando que ellos van, seamos optimistas y vamos a pensar que van a modificar el formato SICOS y van a tener una columna donde ustedes van a poder informar el valor. ¿Sí? Bueno, independientemente de eso, necesitamos sí o sí tener el valor determinado en forma separada si es que ellos no lo permiten importar, para que ustedes puedan hacer un control de toda la nómina y si lo tienen que corregir a mano en la página, ir a la página e informar el valor que corresponda. Entonces, vamos a copiar, clic derecho, copiar el concepto. Vamos a venir al modelo comercio desde abril 2018, que es un convenio que salió publicado con la última actualización, donde ya está contemplado el nuevo acuerdo, ¿sí? Por eso
lo estoy trabajando ya con este modelo de convenio. Voy a venir a conceptos, clic derecho, pegar. ¿Sí? Yo les había dicho ponerlo con el código 5000. Entonces modifico y me queda ahí como primer concepto de contribución. ¿Sí? Bueno, antes Claudia me consulta cómo importo el convenio del repositorio. Una vez que ustedes están en archivos, convenios, hace clic derecho, importar desde repositorio, hace un clic en la columna de descripción, marca el convenio cálculo mínimo no imponible, le da a aceptar y de esa manera se lo importa al listado de convenios que usted tiene. Y luego realiza el proceso de copiar y pegar el concepto. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el convenio adaptado. Yo ya me he creado unos tipos de liquidaciones, me cargué un par de empleados. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo 2 empleados, lo hice bien gráfico. Uno lo indiqué como jornada completa y otro como media jornada. Vamos a liquidar ambos. No vamos a informar ninguna novedad. ¿Sí? Y guarda. Juan me consulta si con solo copiarlo en cualquier convenio es útil o hay que adecuarlo. No, simplemente es copiar el concepto. Yo por ahí lo que les indicaba de ponerle el código 5000, una vez que lo pegan, modificarlo y poner el código 5000 y nada más. Ya el concepto viene configurado en el convenio modelo, o sea, ustedes no tienen que hacer más nada. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, ya calculamos nuestros recibos, pero vamos a necesitar una planilla del usuario para ver esos valores. Bueno, a ver que tenemos, acá hay unas planillas que podemos valernos de las mismas. Voy a modificar esta que dice total remunerativo. La vamos a llamar mínimo no imponible. ¿Sí? Sí, Silvia consulta si al copiarlo te lo inserta directamente. Claro, ustedes tienen que copiar y pegar el concepto y ya está. O sea, ya pueden calcular y de esa, o sea, calcular el recibo y de esa manera que se calcule ese monto a detraer. Ah, perdón, ya sé a lo que apuntan porque me faltó. Me faltó hacer algo. Convenios. A ver si lo pegué. Acá está. Claro, ya sé a lo que apuntan. Usted, copiamos el concepto y dentro del concepto jubilación, ¿sí? Donde tomamos, fíjense, si nosotros queremos armar una planilla del usuario después, donde pueda determinar cuál va a ser la contribución a la jubilación, yo necesito que en la base imponible de este concepto contribución-jubilación esté descontado, ¿sí? el valor de la del mínimo no imponible. Entonces acá vamos a tener que hacer una modificación en el concepto contribución, en el cual está configurado tomando en origen desde conceptos asociados y el origen rango de tipo de concepto donde me toma el total de conceptos remunerativos. Esto lo vamos a tener que cambiar. Vamos a indicar selección de conceptos. Vamos a marcar todos los conceptos remunerativos y además vamos a incorporar el concepto de la detracción. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con Fondo Nacional de Empleo.
Para copiar varios conceptos, con el Shift marcan de esta manera y luego con Control marcamos un concepto adicional. Lo mismo con el instituto. De esta manera. Y me falta el concepto de asignaciones familiares. Marcamos todos los remunerativos. Y luego marcamos el de detracción. ¿Sí? Patricia me consulta si lo podrán tener por escrito. Ya tengo armado parte de lo que es toda la parte de configuración y demás. Así que cuando pidan el curso, si quieren, pidan también el escrito y se lo pasamos todo. Bueno, entonces, vamos ahora sí a la planilla del usuario que habíamos dejado por acá. Si Andrea me consulta si puedo repetir a qué conceptos modifiqué. Sí, modifiqué jubilación, instituto, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares, que son las 4 contribuciones que se ven afectadas por la detracción en la remuneración 2 y 3. Bueno, vamos a usar esta planilla donde ya tenemos nombre. Esta columna la vamos a eliminar, a ver si la podemos eliminar. Sí. Y vamos a cargar podemos poner una columna donde obtengamos el mínimo no imponible, ¿sí? Mínimo no imponible, entonces vamos a indicar desde concepto asociado, selección de concepto, número, longitud, 10, cantidad decimales, 2. Y vamos a agregar, por ejemplo, rem. Ahí Gabriela me realizó una consulta, ya se la contesto. Y vamos a agregar otra donde tomamos la remuneración 2. Analiza, me consulta si todo esto es para armar una planilla, sí, y no para liquidar. La liquidación ya la hicimos, ¿sí? Liquidé los 2 empleados que tenían una jornada completa, otro media jornada. Liquidé, guardé la liquidación. Pero como es un concepto de contribución para poder ver o visualizar el valor que se determinó, necesito hacerlo por una planilla del usuario, ya que en el recibo no aparece el concepto determinado. Entonces, por eso armé una planilla para que ustedes puedan visualizar cómo se determinó el monto a detraer con cada liquidación, ¿sí? Después vemos con otro tipo de liquidación. En el caso de que ustedes ya hayan liquidado, si ustedes ya han liquidado, lo que van a tener que hacer es cargar el monto a detraer en los parámetros del servicio. En la configuración, indicar que van a aplicar el artículo 4
y después o sea, tener el concepto copiado en su convenio y reliquidar. Eso para aquellos que ya hayan hecho los recibos, ¿sí? Gabriela me planteaba una cuestión que es la misma que tuvimos nosotros cuando estuvimos trabajando en el desarrollo de la actualización. Me plantea Gabriela, vos hablaste que el mínimo aumenta con el mes del aguinaldo, pero tengo entendido que también cambian cuando se liquidan vacaciones. En el mes que se liquida, aumenta el mínimo, o sea, ese mínimo no imponible, y en el mes que ya las pagaste adelantado se disminuye. ¿Esto es así? Si nosotros siguiéramos la lógica de la aplicación de lo que es la aplicación de los topes máximos, en los cuales en los meses que hay vacaciones se debe topear en forma separada las vacaciones y el mes, en principio este monto a detraer también debería operar de la misma manera, ¿sí? En un mes donde yo adelanto vacaciones, determinarme el tope mínimo proporcional a esos días de vacaciones y luego en el mes siguiente, ¿sí? Por los días trabajados en ese mes. Ahora, nosotros lo habíamos encarado de esa manera, pero dimos marcha atrás y hoy solamente lo que hacemos es calcular el tope en el mes que hay vacaciones con la mensual, tomando como un monto a detraer mensual, independientemente si hay vacaciones. Porque la resolución nada lo aclaró, lo especificó, y más teniendo en cuenta la publicación de AFIP, donde habla que ese tope o ese mínimo no imponible de 2.400 es un monto máximo a informar. Por eso dimos marcha atrás, porque si lo trabajáramos con los meses que hay vacaciones de esa manera, en los meses donde se adelantan vacaciones y hay muchos días adelantados, por ejemplo 28, 35 días, el valor a informar me daría mayor a 2.400. Entonces, como desconocemos hoy cómo la página va a tomar o va a tratar esos casos, simplemente en los meses que hay vacaciones trabajamos con un monto a detraer mensual, como si fuera 2.400 por el mes completo. Claro, hoy nosotros solamente cambia el tope, ese mínimo no imponible de 2.400 a 3.600 o el proporcional en los meses que hay SAC o en los meses que hay una final, porque también puede ser que haya en una final SAC. ¿Sí? Bueno, vamos a consultar nuestra planilla del usuario. Pero primero vamos a chequear si la tenemos asociado al convenio. Comercios de abril, planilla del usuario, no la teníamos asociada, entonces la vamos a asociar. Mínimo no imponible, vamos a indicar suma, importe y buscamos el concepto de contribución. Después, remuneración 2, vamos a poner suma, valor unitario, porque vamos a tomar el valor unitario del concepto de contribución jubilación. Y en remuneración 4 vamos a tomar una suma del valor unitario del concepto contribución a obra social, que no tendría que estar afectado, ¿sí?, por esta detracción. El proporcional el sistema lo hace en base a las horas, ¿sí? La proporcionalidad que hoy nosotros estamos aplicando es el proporcional a las horas, o sea, en los casos de jornada reducida, el valor a detraer será un valor proporcional. No lo estamos proporcionando hoy a los días trabajados en los casos de que trabaje menos días en el mes, como puede ser, por ejemplo, un ingreso.
Bueno, creo que yo había liquidado, ve lo que me pasa. Yo liquidé antes de modificar los conceptos de contribución, por los cuales media jornada, ¿sí? Los valores están calculados, me da 2.400 en el empleado de jornada completa y 1.200 en el media jornada, ¿sí? Gabriela me consulta y cómo sería en el caso del convenio WOCRA. En el caso del convenio WOCRA, ¿sí? Nosotros trabajamos con un tope mensual, o sea, en los empleados quincenales, ¿sí? Trabajamos con un tope mensual que se determina en la segunda quincena. ¿Sí? Lo que explico es, independientemente en el WOCRA que tenemos, empleados que son quincenales que trabajan por horas, el tope o ese mínimo no imponible que determina el sistema, lo hace con un valor mensual por el mes y lo hace en la segunda quincena. O sea, usted va a liquidar la primera quincena, la segunda quincena, y de esa manera se va a determinar un valor a detraer mensualmente que sería 2.400. Vamos a reliquidar. Después Carlos consulta los casos eh, de en aquellos convenios donde tiene casos en los que solo trabaja, sí, ya sé, en los que solo trabaja, digamos, determinados días del mes. En el artículo 166, que incorpora el artículo 3 del decreto 814, hablaba justamente de que debería también ser proporcional a esos días trabajados. Nosotros hoy no estamos determinando proporción para aquellos que sean jornales, digamos, contratados por menos días del mes. ¿Sí? Bueno, acá me dio bien el valor, 23.508 menos 2.400, si no estoy errado. Vamos a buscar la calculadora. ¿Sí? 23.508 menos 2.400, 21.108. Ahora, en el empleado media jornada, teníamos 23.508, es la remuneración 4 que me está calculando la base imponible con un empleado de jornada completa, o sea, dividido 2, el bruto debería ser 11.754 menos los 1.200, tenemos los de 1.554, ¿sí? Eh, Vamos a liquidar otro mes, lo vamos a hacer
junio, y lo vamos a liquidar el primer saco. Vamos a tomar 60 días nada más. De esta manera. Bueno, a ver, Fabián nos consulta si todos estos cambios son a partir de marzo del 2018 o se hacen desde el mes pasado, febrero de 2018. O sea, si ustedes tienen empresas que están en condiciones de hacer uso del beneficio de la ley 27430, febrero lo tienen que rectificar. ¿Sí? Porque febrero ustedes ya lo presentaron con el aplicativo o la declaración en línea de la versión 40. Después Nelia consulta si las otras quedan igual sin la detracción. Claro, las otras remuneraciones imponibles van a coincidir, digamos, con la sumatoria de los conceptos remunerativos que ustedes ven en el detalle de datos complementarios, ¿sí? La lupita, o sea, las remuneraciones 1, bueno, la 4 y la 8 justamente tenemos el caso de media jornada que pueden ser un valor superior, pero la sumatoria de los conceptos remunerativos debería coincidir exactamente con la remuneración 1. Pero vuelvo a repetir, como ellos van a agregar un campo en el aplicativo donde se informa el importe, tengo entendido que las remuneraciones van a seguir como venían hasta ahora, las remuneraciones imponibles, que es la sumatoria de todos los conceptos remunerativos, o sea, sueldos, SAC, vacaciones, etcétera. Claro, después María Rosa consulta, si se vence el beneficio se modificaría directamente en el SICOS del legajo, sacándolo de los 300 directamente, exactamente. Cuando eso suceda, ustedes irán al legajo del empleado y en modalidad de contratación van a indicar la que corresponde. ¿Sí? Que tengo entendido van a seguir siendo la que estaban vigente hasta ahora porque nada dice que vayan a incorporar una modalidad nueva. ¿Sí? Bueno, Silvana me consulta si podría armar el condicional para que no se calcule el concepto. Tendríamos, la verdad que no lo pensé de esa manera, pero el condicional tendría que ser algo así. Vamos al concepto de tracción. Lo que pasa es que yo necesito saber el campo. Necesito saber. ¿Sabe cuál es el problema? Que acá no lo tengo presente porque yo necesito saber cómo llamar desde el concepto, cuál es la variable que tengo que utilizar para obtener la modalidad de contratación. Hagamos lo siguiente. Yo les voy a mandar, o sea, ahora cuando ustedes pidan la grabación, pidan el escrito de básicamente cómo seguir el paso a paso, y ahí yo les voy a mandar la fórmula correcta que tienen que aplicar en el concepto para detectar modalidades de contratación que estén dentro del rango de los 300 y que el concepto no se calcule. ¿Sí?